Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos. Hoy es el último día, concluimos el ciclo de coloquios relacionados con geoestrategia y movimientos migratorios, y el tema de hoy es las políticas de inmigración y asilo de ayer a hoy. Tenemos con nosotros, para afrontar este tema de hoy y un poco también tratar de hacer un resumen de todo el ciclo, a Ana Terrón, que es directora de FIAP, que es el acrónimo de Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, pero que ha sido, antes de estar aquí, que está desde el año 2018 como directora, también secretaria de Estado de Migraciones y diputada también en el Parlamento Europeo. Tiene una larga e importante trayectoria política. Y Joaquín Arango, que es codirector del Grupo de Estudios sobre Migraciones Internacionales. Joaquín, además de ser catedrático emérito de Sociología en la Universidad Complutense, ha tenido también distintos cargos de subsecretario y secretario de Estado en el Ministerio de Educación y Ciencia. Ha sido también presidente del CIS y ha presidido muchos centros de investigación relacionados con temas de inmigración, y en Internet podéis seguirle porque ha publicado y ha escrito pues, un montón de cosas, algunas de las cuales luego voy a aludir. Para introducir el tema, hemos pensado que Joaquín nos haga un planteamiento un poco más largo y luego pasaremos ya a un coloquio donde iré haciendo pues, distintas preguntas a los dos ponentes. Entonces, Joaquín, si quieres, el tema es la historia de las políticas de inmigración y asilo, y si quieres nos centras todo el tema y luego pasamos al coloquio. Muchas gracias, Santiago. Permítame comenzar con una palabra de felicitación a Caribú, a Avante y a quienes han hecho posible este atractivo y excelente ciclo, y otra de agradecimiento por la invitación. Hace algo así como 30 años, un ilustre científico social escribió que las migraciones son una criatura de las políticas, son hijas de las políticas. Sin duda era una exageración consciente, pero que servía para poner de manifiesto, poner de relieve la importancia adquirida por las políticas de inmigración y asilo. Si hubiera que sintetizar en una línea esa evolución, podríamos decir que en un tiempo no demasiado largo hemos pasado de un estado de cosas próximo a la libre circulación, a las fronteras abiertas y a la escasez de normas, a otra realidad, la actual, caracterizada por una constante deriva restrictiva. La mayor parte de las políticas de inmigración y asilo son relativamente recientes, datan desde luego de la segunda mitad del siglo XX y más precisamente de la década de los 70. Antes de la Segunda Guerra Mundial prácticamente no había políticas de inmigración y asilo porque no se veían como necesarias. La inmigración era vista como necesaria y beneficiosa. Era un mundo hasta el periodo de entreguerras que no conocía, que no exigía pasaportes y en el que eran desconocidos los visados. Prácticamente todos los migrantes eran bienvenidos. La principal preocupación de los gobiernos era asegurar una fuerza de trabajo abundante para el crecimiento
de economías intensivas en trabajo, mucho más que en la actualidad. La integración se dejaba al dinamismo del mercado de trabajo y de la economía y a la espontaneidad de la comunidad local, y por ello apenas había regulación. Ello empezó a cambiar después de la Segunda Guerra Mundial, aunque todavía durante mucho tiempo la actitud dominante hacia la inmigración irregular, inexistente cuando apenas había regulación, era de predominante indiferencia. Los irregulares eran fácilmente regularizados y, por ejemplo, el mayor país receptor, Estados Unidos, que trató la cuestión en varias reuniones del Congreso y concluyó con una recomendación de benign neglect, de descuido benigno, que podríamos traducir por manga ancha y vista gorda. Este estado de cosas, como digo, cambió gradualmente desde los años 70, fundamentalmente. En parte porque los gobiernos se han ido haciendo más intervencionistas, interviniendo en áreas que antes se dejaban, como decíamos, a la espontaneidad. Pero principalmente porque la inmigración, cada vez más diversa, devenía un asunto controvertido. A esa deriva, a esa proliferación de normas que dieron lugar y una diversificación de normas, de facetas de las migraciones que pasaban a ser reguladas y que pasó de las políticas de admisión a las de integración, pasando por las de asilo, por las de control, por las de acceso a la nacionalidad, por las de lucha contra la discriminación. A ese cambio de signo, que se reforzaría en las décadas siguientes, contribuyó el resultado de la crisis iniciada en 1973 y que se revelaría tan duradera y tan severa. Al iniciarse esa crisis, que generó una combinación hasta entonces desconocida de inflación y desempleo, los gobiernos de los países que habían sido los principales receptores de inmigración en Europa decidieron que había llegado la hora de que los migrantes temporales, trabajadores invitados, se les calificaba, había llegado la hora de que retornaban a su casa, a su país. Y los citados países europeos adoptaron una política que se definió como de inmigración cero y que desde el inicio estaba llamada a fracasar porque, como estados democráticos, los países europeos no podían prohibir títulos habilitantes para el acceso como la reunificación familiar y el asilo. De modo que lo único que se pudo proscribir fue la inmigración laboral.
Más tarde, la construcción de la política común de inmigración y asilo en la Unión Europea, desde los acuerdos de Schengen, también contribuyó a hacer más densa la regulación de las migraciones y a contribuir a la primacía que iban adquiriendo las políticas de control de las migraciones a medida que las actitudes hacia la inmigración se estaban tornando menos favorables en sociedades cada vez más diversas y más incómodas con la diversidad. Por ello, la irregularidad, la inmigración irregular, fue cobrando creciente importancia hasta convertirse en una verdadera obsesión rayana en la psicosis y en una deriva de creciente endurecimiento. Este endurecimiento conoció un hito destacado en 2001 tras los atentados de las Torres Gemelas y el Pentágono y la secuela de gravísimos atentados terroristas que siguió sobre todo en Europa y que consolidó una tendencia que ya se venía afirmando a la securitización de las migraciones. Esto es, a ver el fenómeno desde el punto de vista de la seguridad, lo que siempre termina por justificar cualquiera de las medidas que se adopten en nombre de la seguridad. En tiempos recientes, esa sostenida deriva restrictiva ha adquirido caracteres rayanos en la inhumanidad. Baste citar los nombres de Trump, de Salvini, de Orbán y de sus amigos polacos, o aludir a los gobiernos del Reino Unido, de Dinamarca y algunos otros que no hay tiempo de mencionar. Algo parecido, quizá en grado aún más grave, ocurrió en Estados Unidos durante los años de la presidencia de Trump, que fueron calificados por los más destacados estudiosos como una guerra contra la inmigración y como, rezó el título de un trabajo, el fin de la compasión. Eso ha tenido un correlato en el caso de la Unión Europea a medida que se ha extendido la conciencia reforzada por los trágicos cruces marítimos y las llegadas a costas europeas de personas en condiciones extremas si han conseguido sobrevivir a peligrosísimas travesías, a convencerles de que el control de flujos es imposible sin la cooperación de los países de origen y de tránsito. Esta concienciación ha llevado, y voy terminando, a cambiar el contenido de una de las políticas abrazadas por la Unión Europea desde el año 2000, desde que se procedió a la construcción de la política común de inmigración y asilo en la Unión Europea. Esa política se definía como de cooperación con terceros países, en particular países de origen y de tránsito, y que pretendía, mediante
ayuda al desarrollo, eliminar las causas profundas, las root causes, era conocida por esta denominación, estas políticas que movían a la gente a buscar una vida mejor tras la inmigración. Pero la alarma creada por estos cruces marítimos que frecuentemente desembocan en tragedia, cambió el contenido, la orientación de esta política y la reconvirtió en cooperación con países de origen y tránsito para que colaboren en el control de flujos y en la facilitación de la deportación de los inmigrantes y demandantes de asilo en situación irregular. Ello ha conducido a verdaderos pactos con el diablo, como han sido el acuerdo en 2016 de la Unión Europea con Turquía y un año después de Italia con Libia, con caracteres aún más ominosos. Este es, en fin, el panorama que preside las políticas de inmigración, de las que las de control se han erigido en las dominantes y se han convertido en las prioritarias. Y termino abruptamente por el temor de que estoy consumiendo más tiempo del otorgado y abusando de su paciencia. Gracias por la tuya, Santiago. No, muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, porque has centrado estupendamente el tema y además, respecto al tiempo, hoy contamos con un plus de tiempo que nos lo ha dado el clima. Como arriba vamos a tener una temperatura alta, en la medida que aquí que estamos fresquitos y contribuyamos a aprender un poco más todavía y agotemos pues este final de los ciclos, pues vamos a llegar en mejores condiciones de disfrute. O sea que hoy no quiero decir que haya que extenderse ilimitadamente, pero bueno, que el público nos va a agradecer un ratito más de aire acondicionado, seguro. Ana, me gustaría preguntarte, yo creo que Joaquín ha centrado estupendamente el tema, en esa perspectiva histórica de esas políticas respecto a la migración, en tu opinión, ¿cuál ha sido la tendencia? O sea, ¿hemos mejorado o hemos empeorado o hemos hecho lo que podíamos para adaptarnos a lo que estaba pasando? ¿Qué sentido crees que ha tenido en política, me refiero, en política de nuestra o de los países de nuestro entorno en Europa afectados por estas circunstancias? A ver, yo diría que, bueno, en primer lugar, gracias por invitarme, gracias a todos ustedes por venir y por la paciencia y por este ciclo magnífico, y gracias, Joaquín, por esta intervención muy esclarecedora y que efectivamente nos da un marco para que podamos comprender cosas que muchas veces solo vemos de forma casi anecdotaria, ¿no? Una patera que llega, yo diría que yo comparto absolutamente la conclusión. Hemos sido de unas políticas de migración justificadas, es decir, que justificaban la entrada de personas que no pertenecen a priori a nuestro demos, porque pueden ocupar un puesto en el mercado de trabajo, reduciendo digamos, la política migratoria a una política de incorporación o no, en función del momento de mano de obra, y estoy hablando de pasada la política de migración cero después del 73, por ejemplo, de la crisis de los 70, por ejemplo, en las leyes de nuestro país, ¿no? Luego, claro, eso en una sociedad en la que, como tú apuntabas muy bien, tiene un flujo de refugiados que no podemos cerrar, tiene
otro tipo de flujos humanitarios. Abro un pequeño paréntesis porque no consideramos que los migrantes sean personas que viven en familias, sino que son individuos que vienen a ocupar ese lugar de trabajo. No podemos frenar, si somos una sociedad mínimamente decente, los flujos de reagrupación familiar. Pero aquí hay unos elementos muy difíciles de cuadrar. Tenemos la situación que tenemos en nuestro mercado laboral. Tenemos un Estado social y de derecho. Tenemos unas personas que vienen por otras razones, pero que deberían incorporarse a esa realidad de nuestro mercado de trabajo como primera puerta, además a una cierta integración social. Bueno, como esto no funciona o es muy difícil de encajar, se ha impuesto la idea de que, bueno, lo digo de una forma mucho más bruta que tú, el que llegue, pues ya veremos qué hacemos, pero por si acaso vamos a poner una barrera alrededor y vamos a actuar con toda la contundencia para que no entre nadie, sabiendo que ese nadie, como demuestra el fracaso de la política de migración cero, no es posible. Desde mi punto de vista, cuanto más ponemos el problema en la frontera y en el control, que desde luego lo ponemos como tú decías, más nos alejamos de la capacidad de gestionarlo. A mí, si alguien me ha oído, me lo han oído decir muchas veces, pero es como si pensáramos que la política de comercio se tiene que centrar en la lucha contra la falsificación y el contrabando. Entonces, tuviésemos una política que consistiera en abrir los contenedores y decir, uy, eso no va bien, eso no tiene que entrar. Pero mientras tanto, tuviésemos montones de contenedores que no sabemos por dónde han entrado. Es muy desagradable comparar a las personas con las mercancías, pero creo que la imagen es válida. Estamos poniendo el foco, imaginémonos que en la política de comercio pusiéramos el foco en lo patológico. No seríamos capaces de gestionar el comercio. Entonces, para mí la gran pregunta es cómo somos capaces de volver, por lo menos en la Unión Europea, a un modelo migratorio que no vulnere las bases y los principios de nuestra sociedad y en realidad, en el fondo, fuera de la frontera, no lo hacemos. De una forma u otra hay un acomodo, ¿no? ¿Cómo hacemos una política que no vulnere esos principios y que no genere la cantidad de violencia y la cantidad de presión en el ámbito fronterizo? Un poco es lo que está intentando hacer esta reforma del reglamento que ha impulsado el Ministerio de Trabajo. Está impulsando pequeños cambios que pretenden dar mayor flexibilidad a las entradas por razón de empleo y también más posibilidades a aquellas personas que ya están aquí y que por razones humanitarias no van a salir de aquí. Y porque además si lo hicieran estaríamos, bueno, pues de algún modo echándonos piedras al tejado de lo que queremos que sea nuestro modelo de sociedad, hacer que puedan entrar de una forma mejor en el mercado de trabajo. Algunos ejemplos se está planteando a que los menores que han entrado menores puedan tener un proceso de arraigo a través de un compromiso de educación y de formación. Pues si se comprometen a esta formación, bueno, van a estar aquí y después pueden obtener un permiso de empleo y residencia para que puedan incorporarse a este mercado de trabajo. Hay otros elementos en los que se está simplificando esto y yo creo que es una muy buena ocasión para volver a discutir del modelo y no, como decías tú, de todo aquello que traslada las migraciones solo al marco de la seguridad y que por lo tanto nos justifica cualquier cantidad de acción que no sería pensable en cualquier otro fenómeno al que no se le hubiera puesto esta etiqueta de agresión a nuestro territorio, de conflicto seguritario, ¿no? Y yo creo que lo que debemos hacer es esto, volver a pensar en cómo ajustamos las normas
a la realidad, seguramente la idea de que una persona determinada puede ocupar un puesto de trabajo determinado aplicando a él desde el origen y siempre y cuando este puesto determinado esté vacante aquí y forme parte de un catálogo de profesiones de difícil cobertura, no es muy realista. Y creo que esta reforma del reglamento, en el sentido de decir, bueno, de entrada, que las personas que estén aquí no estén condenadas permanentemente a un limbo, y la Asociación Caribú, y vosotros habéis trabajado mucho en esto, y yo creo que ya es una gran ventaja, y después ver qué otros elementos de flexibilidad damos. Solo terminar diciendo esos elementos de flexibilidad, y esta es la otra gran parte de la ecuación, no pueden querer decir que la presión en el mercado de trabajo es siempre a la baja y que, bueno, que vamos a hacer lo que sea para que cualquiera trabaje y las condiciones no importan. No, tiene que haber un marco en el que además, bueno, pues, como se pretende en la reforma, se establezca la protección de estas personas y del resto de los trabajadores de este país, en el sentido de que se garantice que las personas que entran van a tener condiciones decentes de empleo. Muy bien. Mi idea a partir de aquí era intentar clarificar yo lo más posible mis dudas a través de los dos ponentes que tenemos hoy, y como guión para tratar de este tema tan complejo aterrizarlo en mi cabeza con mis limitaciones, yo me he inspirado en un documento que podéis encontrar muy fácilmente en Google, de Joaquín Arango. Si ponéis en Google Joaquín Arango PDF, os saldrá directamente. Si ponéis Joaquín Arango PDF, Inmigración y Diversidad Humana, os aparece un documento de 17 páginas, fantástico. Me ha contado que lo ha hecho hace tiempo, pero bueno, no eres consciente del papel geminal que hiciste en su momento. Pero a mí me ha ayudado mucho para tratar de identificar los problemas. O sea, de esto, yo lo que interpreto de tu papel es que es una cosa que se ha producido sin culpa de nadie. O sea, yo creo que una de las cosas que nos cuesta mucho en este tema es siempre buscar culpables, uno porque es poco generoso, el otro bueno, pues son la historia de la humanidad es la historia de las circunstancias, y yo creo que en tu papel, en tu texto dejas muy claro que hasta hace muy poco, los 70 del siglo pasado, los que emigrábamos realmente éramos los europeos. El contingente de inmigrantes mayor a lo largo de toda la historia eran según tu papel, los europeos que se desplazaban. Llegó un momento que dejamos de desplazarnos, entre otras cosas porque la demografía empezó a cambiar en Europa, empezamos a volvernos aquí y empezamos a necesitar integrar personas probablemente para trabajar, y durante una época larga pues hubo una inmigración, gente que venía a estar con nosotros totalmente virtuosa, hasta la crisis probablemente, como decías, de los años 70, básicamente porque la gente venía a trabajar y tenía trabajo, y porque además, y lo explicas en este texto, las condiciones para integrarse eran totales. O sea, no había nadie que se planteara ir a un país a no integrarse. En Estados Unidos pasaba y aquí pasaba. A partir de un momento, pues esto empieza a cambiar, y entonces lo que empezamos a enfrentar, lo explicas tú muy bien, son dos derechos legítimos: el derecho del Estado de decir quién y en qué condiciones puede formar parte de esa sociedad, y por otro lado el derecho internacional que se va generando de que, y desde un punto de vista moral, todos consideramos que alguien que necesita asilo se lo tenemos que dar, y la reagrupación familiar que has mencionado como. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿en qué momento consideras tú que empezamos a meter en nuestros sistemas jurídicos ese cambio? O sea, ¿es la sociedad la que empieza, las sociedades europeas las que empiezan a protegerse cuando justo después de la crisis?
es difícil fecharlo exactamente, ¿no? Porque además esa operación variaría de unos lugares a otros. Pero yo diría que con el paso del tiempo, a lo largo del tiempo, la valoración social de la inmigración se ha ido deteriorando. ¿En qué medida haya contribuido a ello la sustitución de los europeos en los principales flujos internacionales y su sustitución por ciudadanos latinoamericanos, africanos y asiáticos? Es difícil de asegurar, pero es una posibilidad. Digamos que siempre ha habido migrantes deseados y migrantes menos deseados. Durante mucho tiempo esa distinción se hizo a lo largo de líneas étnicas. La primera ley de inmigración en Estados Unidos estaba dirigida a fomentar la inmigración, a atraer inmigrantes. Es decir, todos son bienvenidos, excepto los criminales, los pordioseros, las prostitutas y los chinos. Esa proscripción de los chinos luego se extendió al resto de los asiáticos hasta la Segunda Guerra Mundial. Ahora la distinción entre los deseados y los menos deseados se hace siguiendo otros criterios que tienen más que ver con la clase social y la cualificación que con determinaciones de cariz racista que afortunadamente cada vez son menos aceptadas, aunque subrepticiamente sigan funcionando. ¿No? Recordemos, por cierto, que la política de inmigración de Australia y Canadá hasta cerca del fin del siglo XX se calificaba con el adjetivo white. White Canada, white Australia, sin ambajes. Eso afortunadamente ha desaparecido. Pero ahora la inmigración cada vez más se bifurca en dos grupos. Esto lo definió con una expresión llamativa el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, antes ministro del Interior responsable de la inmigración, cuando declaró solemnemente y abiertamente que la política de Francia, que luego intentó trasladar sin éxito al conjunto de la Unión Europea, debe distinguir entre la inmigración subie, la inmigración sufrida o padecida, y la inmigración choisie, la escogida. ¿Quién compone esa inmigración escogida? Los que con expresión un tanto clasista se denomina el talento, que son los altamente cualificados y los profesionales. Mientras que los padecidos, aquellos que están aquí porque no hemos conseguido evitar su llegada, son los familiares, los demandantes de asilo y refugiados, los irregulares y los trabajadores de baja o media cualificación o destinados a ocupar puestos de trabajo de baja cualificación. Esto choca con las exigencias de las economías
que cada vez más necesitan mano de obra cualificada, porque nuestras sociedades no producen el suficiente número de médicos, de enfermeras, de informáticos, de técnicos de la comunicación, etcétera, y tenemos que reclutarlos en países de un nivel de renta mucho más bajo, pero también necesitamos trabajadores de los servicios, muchos de ellos no rentables, sino se basan en salarios bajos, ¿no? Y en duras condiciones de trabajo. Y a eso, en general, las sociedades se niegan a reconocer esa necesidad, ¿no? Y eso hace que siga vigente un dicho que hizo fortuna hace tiempo, que se refería a los inmigrantes y decía que eran needed but not wanted, necesitados, necesarios, pero no queridos. Ana, yo te quería preguntar, porque ya basándome en el guión que me da el texto de Joaquín, él en ese escrito dice que existe una contradicción entre los derechos de los estados, que deben tener, los derechos se los dan los propios estados a sí mismos, y es el espíritu del pueblo el que al final construye ese ordenamiento. Ese derecho que se da al Estado entra en contradicción con otro derecho que Joaquín define en ese escrito como un corpus que se va definiendo de derechos internacionalmente reconocidos, pero que al final es producto de la moral que va evolucionando, de lo que consideramos todos que es adecuado, pero que no está escrito en ningún sitio. Incluso si estuviera escrito hace más tiempo en alguna declaración, pues es una declaración más general a la que los de estados o determinados estados se pueden acoger o no. Todo problema complejo, y este es un problema muy complejo, al final es imposible que tenga soluciones sencillas. Esa gestión de esa contradicción, ¿hasta qué punto no estamos enfrentándonos a un corpus, como dice Joaquín, que ha crecido y al final limita mucho a los propios estados a darse en normas, porque tiene que atender a esa norma superior que muchas veces aludimos a ella, pero es una norma mucho más moral que trabajada desde el punto de vista jurídico, ¿no? A ver, desde luego el Estado tiene derecho a controlar su territorio, pero es que estoy intentando hacer una cosa, a ver si consigo hacerlo corto y explicarme bien. Si pensásemos en la Unión Europea como un espacio, que es lo que es, de libre circulación, hemos conseguido que 27 estados se pongan de acuerdo para hacer algo que estaba en el corazón de las atribuciones de un Estado, que es controlar su territorio y quién entra y sale del mismo. O sea, en este momento tenemos un acuerdo que es el acuerdo de Schengen, que simplemente está diciendo que nosotros, España, estamos dejando en manos del resto de los países europeos el control de quién entra en un espacio sin barreras interiores. Y ellos dejan en nuestras manos el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea, que corresponden a nuestro territorio y que, contra lo que la primera imagen que nos viene a la cabeza nos dice, no son las costas, son Barajas, son Atocha, son la estación de Sants y el aeropuerto de Barcelona, son Palma de Mallorca, Málaga, etc. Entonces, sí, hay una característica de los estados que consiste en este control del territorio, pero como todo en la vida es compartible, como demuestra el caso de la Unión Europea, y modulable. Una de las cosas que modulan esta capacidad es el derecho internacional. Y aquí el problema no es la contradicción entre esta capacidad del Estado, que como hemos visto puede cambiar y ha cambiado en el marco de la Unión Europea, y el derecho internacional,
sino en el sentido que tú lo dices, pero yo sí me acuerdo de este artículo, entonces es más bien la idea de que la política de inmigración debe tener en cuenta también ese flujo, ¿no? No como inmigración no deseada, sino como una responsabilidad del Estado de protección a determinados ciudadanos y de decencia mínima. Es decir, nosotros le vamos a decir a un señor que tiene derecho a quedarse aquí, pero jamás van a venir sus hijos y su esposa. Bueno, eso nos parece brutal, pero es que si atendemos a la realidad migratoria de nuestro país, más de la mitad de los migrantes son mujeres. Y sí, somos brutales y le estamos diciendo a muchas mujeres, es que su niño de 2 años no puede venir. Espérese usted aquí, consiga una casa que la contrate con papeles. Cuando tenga usted una casa que la contrata con papeles, a lo mejor le damos el permiso de residencia. Con un poco de suerte, cuando su niño tenga 12 o 13 años, pues ya que se venga. Eso que estoy diciendo es la realidad de todos los días, ¿no? Entonces, si no queremos hacer esa cosa tan brutal, lo que tenemos que hacer convivir es el derecho internacional y los principios internacionales, empezando pues, por la Carta de Derechos Fundamentales y el derecho a vivir en familia, con esta realidad del mercado de trabajo que puede ser fluctuante y hacer que esa migración, que yo nunca hubiera definido con las palabras de Macron, sino que entra porque tenemos una responsabilidad sobre nuestro entorno y lo estamos viviendo con Ucrania, y no somos menos responsables con otros territorios, y esa política de migración vinculada al mercado de trabajo que a todos nos parece la normal, ¿no? Yo, bueno, cuando pienso en un modelo migratorio, pienso en otros modelos difíciles de encajar, pero que pueden traer partes buenas, como puede ser el que tienen en Canadá, como pueden ser otros que casan mejor ese tipo de cosas. Y yo creo que el esfuerzo que se está haciendo ahora aquí va en este sentido y me parece muy razonable, ¿no? Si me dejas decir una cosa sobre el origen de los migrantes. Por suerte, Joaquín, efectivamente ya no vivimos en el momento en el que uno pueda declarar, ¿no?, que unos determinados ciudadanos, un Estado pueda declarar que unos determinados ciudadanos de un país de origen son indeseables, pero sí hay una especie de acuerdos tácitos en nuestra sociedad que hablan de la dificultad de unos colectivos respecto de otros, ¿no? Bueno, si tú las conoces, sabe más que yo, pero no hay ninguna evidencia de que determinados grupos humanos sean menos integrables que otros. Es decir, yo soy de una región donde hay 400.000 musulmanes sobre 7 millones de personas, y si fueran seres disfuncionales, disruptivos y no integrables, tendríamos un problema muy gordo, muy gordo. Pero sin embargo dices, bueno, la procedencia latinoamericana se integra mejor, se integra de otra manera. No viene irregularmente. Estamos muy contentos de tener mujeres sin papeles, lo digo con sarcasmo, en nuestras casas, y nos importa bastante poco su situación documental, ¿no?, y de residencia. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que tener mucho cuidado y pensar en qué políticas de acomodo sirven para hacer más corto el trayecto de la integración social, y no pensar en de dónde viene alguien para ver si es alguien integrable o no. Vamos a tener algún problema con algún ucranio como lo vamos a tener con algún español, y lo hemos tenido con algún sirio como lo vamos a tener con algún hondureño, pero no hay ninguna evidencia que sostenga que en ese sentido la política del Estado puede contravenir el derecho internacional seleccionando los lugares de origen, y que eso va a hacer la migración más aceptable. Bueno, yo creo que el ordenamiento jurídico de cada Estado tiende a seleccionar, no de una forma de raza ni de ningún
elemento que desde luego estaría contra toda moral, pero bueno, hemos estado en estas sesiones con Santiago Yerga, que es el director general de Migraciones, que nos contaba que hay un gran número de personas que son migrantes, que vienen, que trabajan, que tienen un permiso y bueno, pues quizá la parte que nos genera más problema es la parte que se integra peor, o aquellos de todos esos grupos que pueden ser incluso españoles de muchos años aquí que generan esos problemas y es una problemática social que tenemos. En ese ejercicio de permeabilidad, más allá de lo que está en el ordenamiento, que los permisos que se dan de trabajo, en este escrito, que es que me parece interesantísimo, que habría que releer seguramente todos los días, hablabas de un concepto, Joaquín, que era, tú decías fronteras entrecerradas, pero que se puede interpretar también como fronteras entreabiertas. Es un poco eso de needed but not wanted, ¿no? Es cómo gestionamos que haya permeabilidad, pero que esa permeabilidad no nos lleve a lo que entiendo yo que era este concepto, que cuando lo he leído pues me recordaba la intervención que tuvo Santiago Yerga aquí, ¿no? Cómo, sabiendo que tiene que pasar, somos capaces de manejarlo adecuadamente, ¿no? Pues la verdad es que no me acuerdo de eso. Pero, desde luego, afortunadamente, en nuestro tiempo, a diferencia de lo que ocurría hace un siglo o incluso medio siglo, la discriminación por origen es completamente inaceptable y no puede existir ninguna norma que la promueva y la justifique, ¿no? Otra cosa es que los gobiernos puedan sotto voce beneficiar a algunos. Lo están haciendo. O sea, hay una normativa que ahora hay gente que pide permiso y se lo dan y gente que pide permiso y no se lo dan. Bueno, pero no está claro en absoluto. Vamos a ver, eso se refiere fundamentalmente a permisos para visitas de corta duración. No, para trabajar. Bueno, pero digamos que eso no hay discriminación por nacionalidad. Es decir, puede decirse que puede haber algún sesgo plasmado en la selección de los países con los que existen acuerdos de reclutamiento, ¿no? Digamos, de contratación en origen. Pero desde luego digamos que se basan en consideraciones, podríamos decir por lo menos abiertamente, en consideraciones administrativas, no basadas en discriminación por nacionalidad. Por los requisitos que marca la ley, por los requisitos que marca la ley de extranjería y sus reglamentos en cada momento. Por eso hay gente que se le da y gente que no. Sí, ¿Hay alguna discriminación en la política de acceso a la nacionalidad por residencia, ¿no? Tenemos una legislación obsoleta que se mantiene, por un lado, por pereza política, tiendo a pensar, y por otra por temor a que el cambio de la norma vigente en el Código Civil pudiera generar malestar y protestas en América Latina. Estoy refiriendo a la diferencia de exigencia de años para solicitar la nacionalidad por residencia entre, por un lado, iberoamericanos, ecuatoguineanos, portugueses, andorranos, filipinos
y sefardíes, que necesitan solamente 2 años frente al resto de los grupos nacionales, que requieren 10. Es una discriminación hiriente y contraproducente y digamos que indefendible, ¿no? Pero se mantiene. Pero aparte de eso, yo no puedo pensar en otras formas de... No, pero yo me estoy refiriendo a eso, o sea, me estoy refiriendo que esa ya la tenemos y no la cambiamos, ¿no? Bueno, no la cambiamos. Yo primero viene de bastante atrás, de un tiempo en que no había apenas inmigrantes en España. Por tanto, no se orientaba a primar a unos inmigrantes sobre otros, sino que se nutría más bien de la retórica del imperio. Porque si miramos quiénes son los países cuyos ciudadanos solo necesitan 2 años para solicitar la nacionalidad, son todos países con los que España tuvo una relación imperial o particularmente estrecha en el pasado, ¿no? Digamos que es una legislación que se inspiraba más en la hispanidad que en la... Pero en la imperio solo Carlos V, luego ya no hubo imperio. No. Bueno, imperio se mantuvo hasta provincias. 1898 y en el caso de Marruecos y a Guinea Ecuatorial hasta la segunda mitad del siglo XX. Yo te quería preguntar, Ana, porque tienes una posición como directora de la Fundación pues muy interesante, tienes un presupuesto y una actividad muy potente relacionada con, no solo, por lo que he leído, no solamente Iberoamérica, sino que es global, que nos contarás un poco qué cosas se pueden hacer desde aquí, sobre todo relacionadas con la inmigración, que creo que hay una parte del presupuesto que tenéis dedicado a eso. Sí, eso abre un capítulo amplio. Bueno, en primer lugar, lo que quiero decir es que estoy aquí con una invitación personal por mi conocimiento del mundo de la migración y que, por tanto, todo lo que haya podido decir no vincula ni a la casa ni desde luego, a la administración o al gobierno, ¿no? Pero efectivamente la fundación se llama Internacional y para Iberoamérica, pero como es muy difícil, porque es la fusión de 2 antiguas organizaciones. Trabajamos en todo el mundo. No somos muy conocidos porque en realidad hacemos pocas cosas con la sociedad civil. Después querías hablar también de este tema, sino que trabajamos sobre todo con las administraciones públicas, movilizamos expertise pública, es decir, funcionarios en el sentido más amplio de la palabra de todas las administraciones públicas, pues desde la universidad y los ayuntamientos hasta la Administración General del Estado, para hacer reformas institucionales y reformas de políticas públicas, ¿no? Entonces, es una modalidad de cooperación que hacemos sobre todo de acuerdo con la Unión Europea y con otros países. Efectivamente, ahí hay un tema muy importante que es el de la relación de la Unión Europea y de los países miembros de la Unión Europea con otros países para asuntos migratorios, a la que tú te referías, ¿no? Hay un momento en el que los países de destino se dan cuenta que en un mundo como el nuestro hay que colaborar con los países de destino. Esto se puede hacer de muchas maneras. De la más absolutamente brutal, como hemos visto hoy. O sea, yo le doy dinero a los de Ruanda y que se queden ellos con los refugiados que a mí me molestan. O se puede hacer intentando tener en cuenta, en primer lugar, los migrantes. En segundo lugar, pues, las distintas posiciones en las que están los estados de origen, los estados por los que pasan y el estado de llegada, ¿no? Entonces, ahí intentamos trabajar. ¿Cómo? Bueno, de muchísimas maneras y que conste que yo estoy... Y trabajamos también en mejoras de la gestión fronteriza por parte de los países de origen, porque tampoco me parece que haya ninguna virtud en lo que vimos en Turquía de un Estado mirando al cielo mientras la gente se metía en barcas a ver si llegaba o se hundían o les vendían chalecos que en realidad no lo eran y se empapaban y se
porque lo que tenían dentro era goma espuma. No hay ninguna virtud en esto. Por lo tanto, yo creo que hay un espacio ahí de gestión institucional de las fronteras, pero es que, como os decía, yo creo que la frontera nunca puede ser el centro. Entonces también estamos trabajando en todas estas otras dimensiones, ¿no? Es muy difícil, porque los intereses no son los mismos. El interés de un país del que la gente se va, y si no me desmientes tú después, del que la gente se va, consigue malviviendo dinero que va directamente a sus familias, bueno, pues tampoco les parece mayor problema, y en parte no lo es. Es muy difícil conjugar los intereses, pero yo creo que hay muchos ámbitos en los que trabajar. Por ejemplo, con América Latina y con otros muchos países, como sucedió en la Unión Europea hace no tanto, viendo cómo se pueden, lo hemos hecho con Senegal, por cierto, viendo cómo se pueden desplazar los derechos sociales que uno adquiere, ¿no? Pues que la gente pueda cobrar lo que le corresponda de pensión de cada uno de los países donde ha trabajado y que solo pueda obtener en un tercer país si es que de repente decide irse allí para continuar trabajando o una vez jubilado. Bueno, ese tipo de cooperación entre administraciones y de cooperación en políticas públicas es a lo que nos dedicamos. O, por ejemplo, políticas de acompañamiento a la infancia, ¿no? Hemos visto, y te referías, Joaquín, a ello, niños metidos en jaulas en Estados Unidos, cosa que yo todavía cuando lo pienso me deja... bueno, pues hay muchas otras maneras que decirle a los países de origen de estos niños, oiga, que vengan sus padres a buscarlos o los tenemos aquí enjaulados y ya veremos cómo se los devolvemos, ¿no? Seguimiento de la infancia y luego vinculación entre algunas acciones de desarrollo y la migración. Y que nadie lo interprete mal esto. No se trata de hacer cosas de desarrollo en los países de origen porque así la gente no será pobre y no se irá. No, eso es una idea tan simple como si pensáramos vamos a hacer en una ciudad una política de seguridad estupenda, todo el mundo será rico y nadie tendrá que robar. Vale, sí, perfecto. No comparo robar con migrar para nada, pero sería la misma simplificación groserísima, ¿no? Nos permitimos hacerla cuando hablamos de terceros países. No, se trata de ver cómo podemos trabajar bien con países que dependen mucho de la migración y cómo hacemos esto de la forma que lo prevé el Acuerdo Global de las Migraciones, que es poniendo al migrante en el centro y entendiendo al migrante como un elemento de desarrollo tanto de los países de origen como de aquellos países con los que está relacionado. Es muy difícil, no tenemos varita mágica, hay algunos proyectos que funcionan, el tema es cómo escalar esos proyectos y cómo hacer que sirvan de ejemplo para ese tipo de acciones, ¿no? No lo sabemos aún. Pero me gustaría preguntaros también, pasando un poco a otro tercio, yo creo que pues los que han tenido paciencia para seguirnos todas estas sesiones del ciclo, pues yo creo que me gustaría hacer un poco de resumen, que intentáramos hacer en vuestras dos intervenciones un poco de resumen. Y te quería preguntar, Joaquín, que tú has estado, que yo te he visto todos los días y con una atención siempre alta y grande, como el tema merece, y a ti te interesa, ¿qué cosas crees que ha faltado tocar? Y a lo mejor en qué cosas que se han comentado, pues a lo mejor no estás tan de acuerdo. Bueno, yo creo que el ciclo ha estado muy bien construido y que ha seleccionado una media docena, o no me acuerdo si han sido 4 o 5. Esta es la sexta sesión. La sexta, pues media docena. Ha habido un preámbulo y 5 de asuntos coloquios. Bien escogidos y absolutamente pertinentes. Claro, el fenómeno que nos reúne o
o que ha estado tras la organización del ciclo, el de la inmigración y la diversidad humana y los derechos de las personas en movilidad y demás, es inmenso, es oceánico, ¿no? Entonces siempre queda algo fuera, pero la selección que habéis hecho me ha parecido acertada, correctísima, ¿no? Y por supuesto, pues me ha parecido también que las intervenciones, los coloquios, los debates han sido de notable calidad y de gran interés, y no sería elegante disentir, sin decir el nombre. discrepar de ninguno de ellos, ¿no? Como mucho me atrevería a decir que cuando se piensa en estos asuntos y se adoptan posiciones, hay que huir de la idea de que hay que optar entre todo o nada, y desconociendo opciones reformistas intermedias. Hay que partir de la base, por puro realismo, de que el mundo está organizado en estados y que esos estados son soberanos, y esa condición de soberanos les confiere autoridad sobre quién entra y quién sale del territorio, y quién puede permanecer y con qué condiciones y demás, y que impugnarlo en aras a una realidad no definida que se salte las consecuencias que producen las fronteras no es realista. Y que cuando se discuten políticas, que es muy saludable tratar de ponerse en algún momento en los zapatos del otro, ¿no? Y responder a la pregunta, ¿qué haría yo respecto de Ceuta y Melilla o de lo que fuera, si fuera el responsable de esta cartera, ¿no? Por cierto, Ana lo ha sido, y por ello puede extenderse con más fundamento que yo al respecto. Pero digamos que partir del principio de que no hay soluciones mágicas es muy saludable, tanto en esta materia como seguramente en cualquier otra. Como en todas. Yo creo que hay dos frases en esto que a mí me gustan mucho. Me parece que es Mengen, se llama, o algo parecido, que decía que todo problema complejo tiene una solución sencilla, fácil e incorrecta. O sea, que los problemas complejos normalmente no tienen soluciones sencillas. Y luego hay otra, que esta es de José Antonio Marina, que él siempre dice que cualquier tema que trates, su tema fundamental es la educación, y por intentar hacer cosas pues ha sido muy criticado muchas veces. Y él dice, pero se aplica a cualquier cosa, que la ideología a la educación es como la mixomatosis a los conejos. O sea, que cualquier cosa que miras desde el prisma de la ideología, pues al final te lleva a diálogos imposibles. Y por eso que decías tú del maximalismo y las soluciones drásticas o sencillas, te quería preguntar por eso, Ana. Este tema, que es muy difícil, y hemos comprobado aquí que es muy difícil, tú que has estado y me uno a la pregunta que te estaba dirigiendo Joaquín, tú que has estado en el lado del que ha tenido la posibilidad de gestionar lo que el Estado puede hacer en esto, ¿cómo ves esa experiencia? Yo diría que lo primero, y ahí también estoy de acuerdo con lo que decías sobre el ciclo, ¿no? Es decir, es muy fácil poner el foco en lo que no funciona y alarmarse por ello. Es mucho más difícil
cogerlo e intentar resolverlo, ¿no? Yo lo primero que diría es que cuando uno se enfrenta a pensar cómo podemos manejar los oceánicos, que, por usar tus palabras, aspectos que tienen que ver con la migración, tiene que saber que no se puede gestionar la migración sin tener en cuenta las narrativas sobre la migración, pero que desde luego hay que olvidarse de todos los lugares comunes y las narrativas de la migración para enfocar el tema. Si atendiéramos al número de palabras publicadas al día sobre esta cuestión, estaríamos todo el rato en las costas pensando en pateras y cayucos. Ese es un tema dramático porque la gente se muere y hay que hacer todo lo que se pueda para que eso no suceda. Pero estaríamos ocupándonos del ¿qué? 8% menos del 5% de la migración. Lo increíble es la cantidad de violencia y de foco que hay en ella, ¿no? Efectivamente, porque hay ese elemento vital, ¿no? de pérdida de vidas. En ese sentido, yo apoyo lo que decía Santiago Yerga, ¿no? Oye, la gran mayoría de la gente, no sé, hay cifras que son muy chocantes. O sea, entran 30.000 personas en Canarias, es una crisis. Entran 250.000 personas procedentes de Venezuela por Barajas, pasa nada, absolutamente nada. Se quedan aquí, entran en situación irregular. Algunos no, algunos consiguen asilo, otros, bueno, son venezolanos. La mayoría son ricos. Mire, la gente venezolana que va a pedir asilo al Ministerio de Interior, les juro, por lo que yo sé del sistema de asilo de este país y sé bastante, que no son ricos. Pero choca mucho, ¿no? Que 30.000 personas en 3 meses en Canarias sean una crisis, 250.000 personas en un año en Barajas, no. Entonces, hay que olvidarse de los lugares comunes y mirar lo que nos está diciendo cada día la gente que está en el terreno y la que sabe. La gente que está en el terreno es la gente que está en los países de origen, tanto del Estado, embajadas, etcétera, como personas que conocen este ámbito y organizaciones civiles. Hay que mirar qué nos dice la gente, desde luego que está en la frontera, pero no solo a ellos, sino también a las personas que están en nuestra sociedad, trabajando en las escuelas, trabajando en las empresas, viendo realmente cómo se manejan estos temas y atendiendo a los muchísimos datos, y lo hemos dicho 1000 veces, a las miles de estanterías que podemos llenar con conocimiento sobre las migraciones no siempre muy bien usado, ¿no? Yo diría que lo que debemos hacer es centrarnos en eso. Y ahí tomamos decisiones que cambian vidas, Hay cosas relativamente simples, ¿no? Cuando estaba muy obsesionada con ello y pude hacer algunas cosas, no muchas. Yo si tuviera que elegir otra vez, elegiría desde luego algunas de las reformas que están sobre la mesa, pero también el cómo podemos asociar mejor las políticas de extranjería con la humanidad. Alguien el otro día, en una discusión sobre infancia y nacionalidad, me decía, ¿no? Hablando de una noticia brutal que había salido, me decía, pero ¿ese individuo es mamífero? Y me pareció una pregunta muy, muy adecuada, porque ya no es un problema de ser un ser humano, es que los mamíferos nos comportamos de una determinada manera y hay un punto en el que vulneramos esa vida casi natural, ¿no? Y para mí eso quiere decir ver cómo salimos del paradigma del hombre cazador que sale, ¿no?, de su cabaña, consigue, en ese momento hace un salto más lejano, de su cabaña no a la jungla, sino a una ciudad de otro país, consigue el sustento, va alimentando a la familia hasta que ya es un hombre fuerte y trae a la familia con él, ¿no? Y si uno mira la idea de la reagrupación familiar,
tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y con una idea de género completamente trastocada. Oye, pues no, hagámonos conscientes de que la mayoría de las primeras migrantes en nuestra sociedad son mujeres, que tienen familia. Entonces yo creo que resolveríamos parte de las irregularidades si tuviésemos esa idea más consciente del comportamiento humano y de qué haríamos cada uno de nosotros en un momento determinado. Si me das un minuto, pongo un ejemplo porque me parece determinante. Se ha estudiado, y me parece alucinante que se estudie, que los niños que viven con su familia, vuelvo a la pregunta, si nos acordamos que somos mamíferos, tienen un comportamiento mucho mejor y un grado de integración social tanto de los padres como de los niños que aquellos que no. Lo cual, lo hago muy corto, lleva a la conclusión de que aquellos ciudadanos de otros países que han venido aquí regularmente con sus hijos han tomado una decisión acertada desde el punto de vista de su recorrido, el de sus niños, de su familia y de la integración, sobre aquellas personas que no han podido, no han osado o no han querido y han venido solas, y ha venido una mujer, ha dejado unos niños pequeños, como decía antes, y los hemos reagrupado adolescentes. No es muy difícil comprender que un niño que lo has dejado con 2 años, cuando no conoce a su madre, llega aquí, ha hablado con una señora en pantalla, en fin, no hace falta que me extienda, somos humanos. Yo creo que intentaría volver a casar esto porque es la forma de intentar llevar lo que ahora está en la irregularidad hacia la regularidad, tal vez de ser más fuertes entonces en el control de fronteras, si tenemos unas vías de regularidad más razonadas y más apegadas a la realidad de nuestra economía, de nuestro mercado de trabajo, de nuestro modelo social y de nuestros valores, y es la forma de cumplir con la idea del pacto global, que lo que está en el centro de las migraciones son los migrantes. Y los migrantes no son una cosa etérea, es la señora que está en nuestras casas limpiando, es el señor que está recogiendo las basuras en Madrid, y es personal altamente cualificado que seguro que tenéis y que responde al modelo migrante. Entonces intentaría cuadrar esto sabiendo que la tarea es ardua y que hay condicionantes que la hacen casi imposible. Bueno, yo creo que es muy interesante tu apelación a la humanidad, ¿no? Es nuestra condición de seres humanos y sensibles por estas cosas y por las injusticias. O sea, yo creo que hasta aquí probablemente hemos llegado en el esfuerzo de tratar de entender mejor este problema tan complejo. Yo creo que hemos llegado en el esfuerzo de ser una voz que clama una más en un desierto de que alguien haga algo, ¿no? Que está bien, pero que sí, si alguien hace algo, fenomenal, pero yo creo que a partir de este momento, en donde estamos, en el final de este ciclo y de este esfuerzo, es el momento de qué podemos hacer nosotros, ¿no? Que yo creo que es la pregunta que quería haceros casi para terminar, porque yo creo que lo que ha dado sentido a este ciclo, que nos ha permitido profundizar desde el punto de vista de conceptos en un tema tremendamente complejo. Yo me alegro mucho de haber tenido personalmente esta experiencia. Me ha hecho ser probablemente más consciente de muchas cosas, pero es que esto lo hemos hecho para ayudar a Nicole. O sea, hemos llegado aquí y de lo que se trata es de todos los que somos sensibles a este problema, lo vamos a individualizar y vamos a tener una oportunidad de ayudar en unas situaciones muy concretas que están pasando delante de nosotros, que Nicole nos lo ha contado al principio, nos lo va a volver a contar ahora, y yo creo que lo que tenemos que hacer es eso que a todos nos mueve, pues ahí tenemos una oportunidad de liberar un poco, ¿no? y de ser verdaderamente empáticos en ese sentido, y esa necesidad que tenemos de ayuda, pues hay un objeto directo de nuestra ayuda que espero que hayamos sido capaces
identificar suficientemente bien. Quería preguntaros por eso, por el qué podemos hacer cada uno más allá de decir que otros hagan, ¿no? ¿Qué cosas se os ocurren? Por supuesto, Nicole, lo primero, pero ¿qué cosas se os ocurren que podamos hacer? Vosotros estáis muy comprometidos, escribís, gestionáis proyectos muy importantes, pero el resto de nosotros, ¿qué podemos hacer? Yo pienso que una tarea común importante que compete a todos, a la que Ana acaba de aludir, es combatir la representación negativa de la inmigración y el asilo que se ha ido construyendo en los últimos 20 años, promovida fundamentalmente por una constelación de partidos populistas hostiles a la inmigración y que han hecho del rechazo a ella su principal bandera, y que fomenta y a la vez capitaliza temores diversos que anidan en amplios segmentos de nuestras sociedades. Y todos, desde nuestra posición, unos desde el sector público, otros desde la academia, otros desde la empresa y la sociedad civil, todos podemos tratar, aunque sin esperar desgraciadamente demasiado éxito, en combatir esa representación negativa, deformada de la realidad migratoria. Por otra parte, parece que empieza a haber posibilidades interesantes de reformular las políticas de cooperación al desarrollo asociadas o vinculadas a la inmigración o a la emigración en los países de origen, ¿no? Hasta hace muy poco esas políticas eran en gran medida retóricas. En inglés se diría que eran de public relations, ¿no? Cubrir el expediente y dedicar muy escasos recursos a esa tarea y pensar que se estaba combatiendo esas causas profundas y que esa iba a ser la solución a los desequilibrios causados por el gran mismatch entre unas partes y otras del mundo, ¿no? Hay algunos indicios en los últimos apenas un par de años de reorientación por parte de la Unión Europea, que venía insistiendo en esa concepción simplista y desenfocada del enfoque integral de la colaboración con países de origen y tránsito. Y ahora, justo en estos días de la conocida como Declaración de Los Ángeles, que acaba de ser aprobada en California, reuniendo a la mayor parte de los responsables de las Américas, y que ofrece una versión mucho más compleja, rica y diversificada de las posibilidades de una relación más realista y al mismo tiempo más rica entre países principalmente receptores y países de origen, ¿no? Y ahí, de nuevo, la sociedad civil y la empresa o el sector privado pues tiene grandes posibilidades. Ya hubo algo en el denominado Plan África que promovió España
en el año 2006 y 2007 para responder al eco extraordinario que había tenido la llegada de 30.000 personas, fundamentalmente africanos, en embarcaciones de fortuna a las Islas Canarias, ¿no? Que, por cierto, en ese verano y por esa causa se alcanzaron las cotas más altas históricas de preocupación por la inmigración en las encuestas, como suele medir mensualmente el CIS, ¿no? Se trataba de 30.000 personas, lo que constituía un episodio verdaderamente trágico, pero opacaba todo lo que tenía que ver con la inmigración y que transcurría, como también ha dicho Ana, por cauces de bastante amplia normalidad en la vida diaria de 6-7 millones de personas y otras tantas con las que se relacionan, ¿no?, habitualmente. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Ana, te hago la misma pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros? Se me ocurren, aparte de las cosas que decía Joaquín, extraordinariamente bien razonadas, 3 cosas. Una, que son casi una traducción a la acción rápida de lo que decías. Si ustedes están aquí es porque les interesa este tema. Conviértanse en personas que piensan, que se hacen preguntas ante lo que reciben sobre la migración y actúen en la sociedad. O sea, la gran mayoría de la gente no piensa que esto es una catástrofe mundial que nos está cayendo encima, pero solo hablan los que sí lo creen o les han convencido de ellos. Conviértanse en personas que en su entorno levantan la mano y dicen, bueno, tenemos que pensar esto, tenemos que ver cómo es, no es del todo así. Y yo creo que esa es una gran tarea para lograr erradicar muchas de las cuestiones que retratan la migración de esta forma brutalmente negativa, ¿no? La segunda, y tiene que ver con la primera, comportarnos como ciudadanos informados y responsables. Esa es casi una recomendación general, pero es que nos cuesta a veces, cuando nos dicen migración, no ver la foto de la playa o la avalancha que algunos retratan. Piensen en los médicos que les atienden, en las enfermeras que les atienden, en las personas que trabajan en sus empresas, en cualquier nivel, en las personas en las cuales no hubiésemos podido trabajar y criar a nuestros hijos y a veces han estado con nosotros dejando a los suyos. Y actuemos como personas responsables, que sabemos que esta gente pues tiene que estar en un mercado de trabajo decente, remunerado, documentado, con un contrato, etc. Y la tercera, apoyen a Nicole. Porque ahí hay... Bueno, pues yo creo que cojo el testigo, me lo has puesto, es donde quería llegar. Había un cliente de hace muchos años y amigo, me decía que cuando le piden un consejo, cuando te piden un consejo, lo mejor es que la mitad sea en efectivo. Entonces, yo creo que sea como sea y por lo que sea, hay circunstancias que a todos nos mueven, que nos parecen injustas, y yo creo que la forma que tenemos ya de conseguir un efecto es ayudar a Nicole. Luego seremos ciudadanos conscientes, trataremos de mover la opinión pública en la dirección adecuada, pero aquí tenemos delante nuestro una causa que yo creo que desde el principio merece mucho la pena. Entonces le vamos a pedir a Nicole que nos vuelvas a contar lo que haces y por qué, y los recursos que necesitas y para qué, y luego, bueno, volveremos a insistir en que, bueno, lo que
esto nos haya servido a todos, pues la forma que tenemos de retornarlo y para una buena causa para lo mejor es hacerlo a través tuyo. Entonces te dejamos que nos cuentes. Dejamos el escenario casi, ¿no? Ponte aquí arriba, ponte aquí arriba. Ay, ay, ay. Ponte aquí. Pues muchas gracias de verdad. Bueno, primero, gracias a Santiago Satrústegui por dejarnos ese espacio de Avante, ¿no? Durante 6 meses. De verdad, gracias, Santiago. Dar las gracias al equipo que ha organizado todo eso. José Luis Muñoz Rojas, Marta Ruiz de Castillo, Gabriela González de Castelló y Soledad Oliart. Soledad Oliart, que ha sido un pilar muy importante con todo lo que estamos hoy viendo aquí, ¿no? Y Marta Villa, gracias de corazón. Yo creo que desde la pandemia hemos tenido la oportunidad de visibilizar muchísimo las actividades que hacemos dentro de Caribú, cosas que llevamos haciendo ya más de 30 años, con una persona clave, el fundador de Caribú, el padre Antonio. Yo en su momento he sido usuaria de Caribú. Siempre digo, cuando nos abre la puerta, me gustó la palabra integrable que dijo Ana, cuando nos abre la puerta, nos integramos. Yo creo que la sociedad debe no mirar a las personas por su color de piel, sino por lo que pueden aportar a una sociedad que la acoge, ¿no? No quiero emocionarme, pero sinceramente hoy estamos aquí porque estamos impulsando el proyecto de Casa Bibi, de las personas mayores de Caribú. Es verdad, estar en una sociedad sin familia a veces cuesta. Y a esas personas mayores que estamos impulsando este proyecto de Casa Bibi son personas de más de 60 años que pues han llegado en busca de un futuro mejor, ¿no? Se encuentra, digamos, sola. Muchas de ellas están en los pisos de Caribú, otras no. Entonces, la idea es dar oportunidad a esas personas poder vivir también dignamente como personas, ¿no? Por eso, pues, la necesidad de Casa Bibi. Yo creo que durante 6 meses, muchos de vosotros habéis estado aquí desde el principio y hoy estamos clausurando esos siglos y seguís aquí. Solo me queda decir de verdad gracias de corazón por todo el tiempo que habéis estado aquí apoyando de una forma, de otra. Con la presencia ya es mucho. Entonces, yo creo que apoyar a una persona para crecer, para integrarse, yo creo que no es tirar las cosas por tierra, sino es ayudar a la persona a construir. Y esa persona, si se construye en una sociedad que la acoge, yo creo que el día de mañana puede aportar también un plus. Nadie sobra en una sociedad que la acoge. Yo creo que Santiago lo ha dicho, la sociedad civil tenemos un rol importante. Yo creo que las ayudas no tienen por qué ser solamente ayuda económica. La cercanía también es ayuda. Abrazar a una persona también es una ayuda. De verdad, de todo corazón, gracias.